Supercrack Estrella presenta el sonido del apocalipsis. ¿De dónde proviene el misterio? Científicos detectan misteriosas señales de infrasonidos. Mensajes subliminales utilizan frecuencias que el consciente no registra debajo de 20 hercios. Los misteriosos sonidos están situados en frecuencias inferiores a los 20 hercios, muy por debajo del rango del oído humano. Para pasar los mensajes subliminales utilizan frecuencias que el consciente no registra, debajo de 20 hercios o arriba de 17,000 hercios, pero que son capaces de producir en el cuerpo una sustancia llamada endorfina, el cual es una especie de droga natural. Esto hace que la gente se sienta elevada, y la mueve interiormente a buscar la sustancia, o si ya se es adicto, a aumentar la dosis. Algunos mensajes subliminales encontrados en los discos son: Satanás es Dios, Black Sabbath. Oh Señor Satanás, yo te deseo, Led Zeppelin. Bienvenido Satanás, acepta nuestro pacto. Bienvenido al show, Electric Light Orchestra. Satanás está en mí, Michael Jackson, y otros más. Esto sin tomar en cuenta las cientos de canciones que hoy se escuchan, en los cuales hay mensajes abiertamente satánicos, sobre todo en Estados Unidos. De todo esto se ha derivado una serie de enfermedades que van desde la pérdida del odio, por los altos volúmenes y las frecuencias de las canciones, hasta enfermedades cardiovasculares, pérdida del equilibrio físico, perturbaciones de carácter físico sexual y cambios importantes en el nivel de insulina de la sangre, propensión a la diabetes. Algunos bloqueos morales se desmoronan ante la influencia de este tipo de música, como claramente lo dice Bob Larson en su reporte sobre el rock. El rock no es un pasatiempo inofensivo, es una sustancia más peligrosa. Estos infrasonidos han sido registrados por un globo impulsado por energía solar y dotado de un microbarómetro que es capaz de detectar sonidos de baja frecuencia. Se da el caso que los misteriosos sonidos están situados en frecuencias inferiores a los 20 hercios, muy por debajo del rango del oído humano. El cine ya nos habla de esto. 20 hercios, el cortometraje de terror que hará que tengas pesadillas y escuches sonidos extraños. El oído humano es capaz de detectar ondas de sonido entre 20 y 20.000 hercios, que en la práctica es una pequeñísima fracción del espectro de frecuencias sonoras. La mayoría de sonidos que se producen a nuestro alrededor no los percibimos de forma natural. Así es como empieza el cortometraje de Briskeier, que está siendo la sensación en internet. 20 hercios, el cortometraje de terror que hará que tengas pesadillas y escuches sonidos extraños. El oído humano es capaz de detectar ondas de sonido entre 20 y 20.000 hercios, que en la práctica es una pequeñísima fracción del espectro de frecuencias sonoras. La mayoría de sonidos que se producen a nuestro alrededor no los percibimos de forma natural. Así es como empieza el cortometraje de Briskeier, que está siendo la sensación en internet. Te recomendamos 3 cosas antes de ver este vídeo. La primera es que trates de verlo en un entorno apropiado de oscuridad. La segunda es que veas el vídeo a pantalla completa. Y la tercera es que si puedes lo escuches mejor con auriculares. 20 hercios, solo dura 5 minutos. ¿Te atreves a verlo? El sonido del apocalipsis. ¿De dónde proviene el misterio? 20 hercios. Los geofísicos aseguran haber descubierto el origen del misterioso fenómeno, conocido como el sonido del apocalipsis o el zumbido sordo a bajas frecuencias que se viene escuchando en diferentes partes del planeta desde mediados del 2011. ¿De qué se trata? El sonido escalofriante, que evoca la banda sonora de una película de ciencia ficción, fue registrado durante los últimos meses, entre otros países, en los Estados Unidos, Reino Unido, Costa Rica, Rusia, Ucrania, República Checa y Australia, exaltando la imaginación de los científicos, que hasta ahora no se habían atrevido a dar alguna explicación razonable del fenómeno, advertido con audio y videograbaciones por miles de personas al mismo tiempo, hecho que descarta la opción que se tratara de un truco o montaje. Algunos de los testigos afirman que este zumbido peculiar se escucha como un estruendo, otros como un bron, y hay quienes incluso lo comparan con el sonido que haría Godzilla. En todo caso, se trata de un ruido de muy baja frecuencia, aproximadamente de 20 Hz o 20 vibraciones por segundo, que se encuentra dentro de los límites de audición que puede escuchar un ser humano. Costa Rica. En las primeras horas del día 9 de enero del 2012 se escuchó en casi todo Costa Rica un sonido extraño, que todavía alarma a la población. Los testigos afirman que el fenómeno duró entre 5 y 10 minutos, pero no hubo un temblor que lo pudiera generar, aunque los retumbos y sonidos de la tierra son usuales en casos de sismo, como una manifestación secundaria de la elevada cantidad de energía que se disipa. El país se conmocionó hasta tal punto de que la noticia trascendió lo popular y pasó a los medios de comunicación y también a los expertos en sismos.
Mientras tanto, la gente empezó a hablar de una señal del fin del mundo y a asegurar que el sonido está profetizado en el libro de Apocalipsis. Explicación científica. Los investigadores de la Agencia Científica Internacional WOSCO aseguran que el podría estar provocado por el brusco aumento de la actividad solar y la intensificación de los procesos energéticos en el núcleo de la Tierra, registrados últimamente. Una de las versiones que exponen los investigadores es que la magnetosfera ha perdido su capacidad potencial de amortiguar la radiación solar, por lo que se crean brechas provocando que la energía solar ingrese en nuestro planeta, de manera pura y contundente, causando el ruido que podría deberse a la rasgadura de dicho escudo protector. Otras especulaciones están basadas en que nuestro sistema solar, cuya protección se centra en la heliosfera, está siendo frotada por algo invisible o una nube interestelar. Esta nube podría pertenecer a un sistema solar cercano, que rozando con el nuestro, provoca el extraño ruido y causa una gran cantidad de anomalías en el planeta y en los cuerpos que deambulan en nuestro sistema solar. Cualquiera que sea el origen del sonido del apocalipsis, todos los expertos se ponen de acuerdo en que se trata del presagio del acrecentamiento de la frecuencia de cataclismos tales como tsunamis, erupciones volcánicas o fuertes terremotos, que ya sacuden nuestro planeta, pero que se intensificarán a finales del 2012. Desde sus inicios, el cine nació con una voluntad sonora presente en algunas escenas de los primeros cortometrajes, donde aparecían grupos de gente bailando sin que el espectador escuchara ningún tipo de sonido durante la proyección. Fueron los hermanos Lumière quienes, en 1897, contrataron un cuarteto de saxofones para que acompañase una de las proyecciones de las que ya realizaban en un local en París. Hasta 1926, con el estreno de El cantor de jazz de Alan Crosland, esa era la única forma de aportar un ambiente sonoro a las películas. La opción de poder grabar en el celuloide cualquier pista sonora marcó el punto de partida para el desarrollo y perfeccionamiento de una disciplina que a partir de entonces siempre acompañaría a la imagen. Tanto es así que en la actualidad hay directores como David Lynch o Gaspar Noé que deciden dar a la banda sonora una atención especial, llegando a utilizar en sus películas algunos sonidos que los seres humanos no son capaces de captar. Especies animales como los murciélagos o las ballenas se comunican gracias a sonidos cuya frecuencia, traducida en vibraciones de la onda acústica por segundo, se escapa al umbral de audición humano. Dichos sonidos reciben el nombre de infrasonidos y ultrasonidos. La tonalidad es la cualidad del sonido que se mide mediante la frecuencia con la que éste se propaga por el espacio. Aquellos con una frecuencia más alta producirán sonidos agudos y los graves tendrán una frecuencia más baja. Los infrasonidos son aquellos que son demasiado graves como para escucharlos, es decir, su frecuencia se encuentra por debajo de los 20 Hz y, por el contrario, los ultrasonidos son los que superan la barrera de los 20 kHz. Eso sí, igual que según avanzan los años la vista empeora, este rango de audición se hace cada vez más reducido aunque, desde que se forma, el órgano auditivo no es capaz de procesar ciertas vibraciones para convertirlas en impulsos eléctricos que lleguen al cerebro y, por lo tanto, no detecta ciertas ondas como sonidos audibles. Lo sorprendente es que estas ondas siguen llegando y afectando al conjunto del cuerpo humano produciendo, en este caso al espectador, ciertas sensaciones que pueden desencadenar diferentes emociones. Muchos son los experimentos que se han llevado a cabo en el ámbito militar para saber cómo controlar a ciertas poblaciones mediante el uso de estos sonidos. Las vibraciones producidas por altavoces de gran potencia pueden generar estragos en los órganos internos si se está mucho tiempo expuesto a tales ondas. Las torturas adoptaron entonces mecanismos muy sofisticados que no dejaban apenas huellas de violencia sobre los prisioneros. Un tipo de ultrasonido, comúnmente llamado mosquito, se utilizó en algunas zonas de ocio nocturno en Reino Unido. La policía británica lo empleó para despejar ciertos barrios sin molestar a los vecinos y focalizándose en los jóvenes, cuyo oído todavía es capaz de captar sonidos tan agudos que resultan inaudibles para las personas con más edad. Estos estudios fueron acogidos por algunos directores con la intención de producir en los espectadores diferentes sensaciones, mayoritariamente desagradables, y otorgar a sus escenas un sentido tanto narrativo como dramático. Es común que ante una escena de terror los espectadores tiendan a taparse los ojos antes que los oídos. Lo que muchos olvidan es que la música es fundamental para que esa escena parezca aún más terrorífica de lo que sería sin una banda sonora que la acompañase. Para adecuar una melodía o sonido a una determinada secuencia de imágenes, es necesario saber aquello que se quiere transmitir al espectador.
Al intentar asociar los infrasonidos y ultrasonidos con ciertas imágenes, surgen una serie de interrogantes en cuanto a cómo serán percibidos por la audiencia. En las películas bélicas, cuando la explosión de una granada aturde al protagonista, no es extraño que se perciba un sonido extremadamente agudo que acaba por incomodar al espectador. Este sonido forma parte de la narración de la película, pero serán solo los más jóvenes los que perciban el ultrasonido que deja la explosión cuando se funde con el sonido ambiente. El uso de los infrasonidos, por el contrario, está más enfocado a reforzar dramáticamente cualquier escena que pretenda crear tensión antes de que se resuelva. Como consecuencia, el uso de estas vibraciones puede resultar en algunos casos una pérdida de tiempo si el que las tiene que recibir no las percibe en su totalidad, ya que depende de la intensidad y frecuencia de la onda emitida. El ejemplo más famoso del uso de los infrasonidos en el cine es el de la película Irreversible a cargo de Thomas Bangalter, miembro del dueto francés Daft Punk. Gaspar Noé expone a sus espectadores a una frecuencia de 27 Hz durante los primeros 30 minutos del largometraje, donde se muestra la brutal violación a una mujer de forma muy explícita. Durante su inauguración en Cannes en 2002, 3 espectadores se desmayaron y 200 abandonaron sus asientos porque afirmaron sentir mareos y ansiedad incluso antes de que se proyectara la tan controvertida escena. Era imposible de escuchar, pero el infrasonido hizo temblar a los espectadores. En la sala de proyección había un subwoofer lo suficientemente potente como para que el sonido incomodase más que lo que sucedía en la pantalla. Las películas del cineasta estadounidense David Lynch son casi igual de poderosas e inquietantes si uno cierra los ojos y simplemente atiende al sonido. Ya en su primer largometraje y con la ayuda del compositor Alan Splet, Lynch se hizo popular gracias al uso que dio a los sonidos para crear ambientes perturbadores. Durante el visionado de Cabeza Borradora, el público no para de percibir sonidos que se escapan a lo que puede observar en la pantalla. El director es capaz de convertir a un inofensivo bebé en un ser repulsivo, asociándole un llanto irritante que crea nerviosismo en el espectador. En una de las escenas finales, el uso de un tipo de infrasonidos conocidos como drones despiertan en el espectador una sensación de pesadez, como si tuviera la cabeza metida en un horno o un volcán erupcionara a poca distancia de él. Lynch ha sido el director que más ha investigado y experimentado con estos sonidos, llegando a implementarlos en más películas como Mulholland Drive. Aunque se ha averiguado que las personas que acuden al cine para ver este tipo de películas salen más asustadas que aquellas que las visualizan en sus respectivos hogares, ya que no se suele disponer de equipos de sonido tan potentes como los que hay en los cines. Una de las frecuencias más estudiadas y que provocan un mayor grado de malestar, mareo o miedo, ha sido la de los 19 Hz. La causa es que se encuentra muy cerca de la frecuencia a la que vibran los globos oculares de los ojos humanos, que es de 18,9 Hz. Esto significa que un altavoz que emita dicha frecuencia puede provocar ilusiones ópticas en las personas, lo que justifica muchas de las visiones fantasmagóricas que se han ido recopilando a lo largo de la historia. El saber qué provoca en el espectador dichas frecuencias puede ayudar a cualquier director especializado en películas de terror a jugar con la mente del espectador, haciéndole creer que ve algo más allá de lo que se proyecta en la pantalla. El sonido de los golpes producidos por los puños en las peleas es uno de los más icónicos y reconocibles de Hollywood, así como uno de los más desapercibidos cuando está perfectamente integrado en la escena. Resulta que muchos de estos sonidos se deben a la realización de la película Toro Salvaje, pionera en la construcción acústica, lo más realista posible, de las peleas de bar. Para cada conflicto, Martin Scorsese y el editor de sonido Frank Warner construyeron diferentes escenarios sonoros haciendo que cada enfrentamiento tuviera matices únicos. Director y compositor usaron gran variedad de sonidos, incluyendo llamadas de elefantes en las escenas de boxeo para que fueran lo más perturbadoras posible. Curiosamente, son los elefantes los que producen frecuencias infrasónicas cuando se comunican con animales de su misma especie. Los infrasonidos están presentes en la naturaleza. Los terremotos, tsunamis, tormentas o las auroras boreales producen frecuencias que se encuentran por debajo del umbral de audición humano. Mark Robson, en su película estrenada en 1974 y titulada Terremoto, usó un infrasonido para simular el ambiente que produce el desencadenamiento de un seísmo. En este caso, el uso de dicho sonido adquiere un valor tanto narrativo, por ser el verdadero sonido que se produciría en la realidad, como dramático, gracias a la tensión creada en el espectador sin que sea consciente de lo que le produce dicha sensación. En lo que coinciden muchas de las películas con infrasonidos y ultrasonidos es en que pertenecen al género de terror.
Como ya se ha comentado, estos sonidos producen sensaciones más bien desagradables en el espectador y son difíciles de soportar durante mucho tiempo. Otros largometrajes como The Battery, Posesión Infernal y, en especial, Viernes 13, cuya banda sonora fue compuesta por el músico de jazz estadounidense Harry Manfredini, también adoptaron ciertos sonidos que no son del todo audibles. Los estudios han demostrado que los infrasonidos pueden producir dolor extremo o escalofríos entre otros efectos. Incluso algunos científicos han planteado hipótesis de que las señales infrasónicas producidas por los tubos de los órganos de las iglesias pueden causar sentimientos que ayudan a los feligreses a sentirse en armonía con la oración. Es cierto que los sonidos graves creados mediante instrumentos de viento se han utilizado en las ceremonias religiosas de muchas civilizaciones antiguas. En 2019, se descubrió un pasaje sin salida excavado dentro de una cámara subterránea de la Gran Pirámide de Giza que podría haber funcionado como un tubo de resonancia de sonido, generando infrasonidos con una frecuencia cercana a los 5 hercios. Aunque son muchas las técnicas para generar este tipo de frecuencias, es verdad que actualmente la mayor parte de los hogares no disponen de sistemas de reproducción tan complejos como para reproducir este tipo de sonidos. Hasta que no pasen unos años y la tecnología sónica avance, hay que conformarse con ir al cine para poder vivir una experiencia acústica lo más envolvente y completa posible. Se trata de la técnica más reciente, y silenciosa, que los cineastas tienen a su disposición para llevar a la audiencia a un viaje emocional. No todo el mundo responde al verdadero infrasonido de la misma manera, pero sí la suficiente como para que, con el paso del tiempo, se vuelva aún más sofisticado y vaya apareciendo en más y más películas. La llave del pozo del abismo, un cometa en 20 hercios. La sonda Rosetta se prepara para que su nave exploradora Philae aterrice en el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, en una misión histórica para el ser humano. Nada menos que 10 años ha durado el viaje de 6.400 millones de kilómetros por el sistema solar de la sonda Rosetta, hasta llegar al cometa donde espera posarse este miércoles, si todo sale bien en la arriesgada operación de la Agencia Espacial Europea, ESA. Pero antes de que Philae pose sus metálicas patas sobre el punto J elegido de 1 kilómetro cuadrado de superficie, la cercanía al cometa ya ha deparado algunas sorpresas a los científicos. El cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko está cantando en el espacio. No es broma, eso es lo que han descubierto los científicos que controlan 5 instrumentos de la nave Rosetta que sirven para proporcionar una amplia variedad de información complementaria sobre el entorno de plasma que rodea el cometa. Karl-Heinz Glameyer, responsable de física y sensórica espacial de la Universidad Técnica de Braunschweig, ha explicado que el cometa parece estar emitiendo una canción en forma de oscilaciones en el campo magnético en el entorno del cometa. La está cantando a 40-50 mHz, muy por debajo de la audición humana, que normalmente capta el sonido entre 20 Hz y 20 kHz, pero para hacer la música audible al oído humano, y que podamos disfrutar la melodía, las frecuencias se han incrementado en un factor de aproximadamente 10.000. Esta música se escuchó claramente por primera vez en agosto, cuando Rosetta se acercó a un radio de 100 kilómetros del cometa. Ahora los científicos piensan que debe ser fruto de algún modo de la actividad del cometa, que libera partículas neutras en el espacio en el que se cargan de electricidad debido a un proceso llamado ionización. Pero el mecanismo físico exacto detrás de las oscilaciones musicales sigue siendo un misterio. Esto es emocionante porque se trata de algo completamente nuevo para nosotros. No esperábamos esto y todavía estamos trabajando para comprender la física de lo que está pasando, dice Karl-Heinz. Nuestro oído no los percibe, pero, ahí arriba, en la estratosfera de la Tierra, se han detectado una serie de infrasonidos que desconciertan a los científicos. Esta capa de la atmósfera, situada a 50 kilómetros de altitud, es aparentemente una zona tranquila, libre de tormentas, turbulencias y tráfico aéreo. Por eso, Daniel Bowman, de los Laboratorios Nacionales Sandia, en Nuevo México, expresó en un comunicado su estupor por la presencia de misteriosas señales de infrasonidos que se registran varias veces por hora y cuya fuente es desconocida. Los misteriosos sonidos están situados en frecuencias inferiores a los 20 hercios, muy por debajo del rango del oído humano. Estos infrasonidos han sido registrados por un globo impulsado por energía solar y dotado de un microbarómetro que es capaz de detectar sonidos de baja frecuencia. Se da el caso que los misteriosos sonidos están situados en frecuencias inferiores a los 20 hercios, muy por debajo del rango del oído humano. Los microbarómetros fueron diseñados originalmente para monitorear volcanes. Después de soltar los globos, rastrean sus rutas usando GPS.
Se trata de un sistema muy económico y fácil de construir y lanzar que puede recopilar mucha información. Cada globo solo precisa o alrededor de $50 en materiales. A medida que el globo iba ascendiendo, los sensores de infrasonido recogieron una mezcla de señales que ahora los científicos están tratando de interpretar. El científico a cargo de la misión dijo en entrevista con The Washington Post que ha estado a cargo de misiones en la estratosfera como esta durante 10 años. Sin embargo, el hecho de que haya sonidos misteriosos que no entiendo es preocupante, pero no es como una revelación. En 2020 una red de globos pudo medir un gran terremoto de magnitud 7,3 a más de 3.000 kilómetros de distancia gracias a las ondas de sonido que captaron. Esto también permitirá usarlos en exploraciones a otros planetas, como observar la actividad volcánica de Venus a través de su espesa atmósfera. Los infrasonidos fueron presentados el pasado jueves 11 de mayo en la 184ª reunión de la Acoustical Society of America, celebrada en Chicago. Estábamos trabajando en secreto para los militares. Nuestro experimento en sonido estaba casi listo para comenzar. Nos dijeron que querían un sonido que pudiera matar a alguien desde lejos. Parte de la letra de Experimento 4 de la cantante Kate Bush. La premisa de la canción es que le piden a una banda que cree un sonido que pueda matar. ¿Será posible? Le preguntó a la BBC el radioescucha Paul Gottfield, de Gales. Los científicos Anna Free y Adam Rutherford fueron a investigar y el primer experto que consultaron fue al ingeniero acústico de la Universidad de Salford Trevor Cox. Tenemos la sensación de que el sonido es increíblemente poderoso porque las respuestas que nos provoca son tan fuertes. Nos puede conmover hasta el llanto o hacer que te bajen escalofríos por la espalda, pero estos son efectos psicológicos, explica. En realidad el sonido son pequeñas vibraciones de moléculas de aire, de manera que es muy débil, así que es realmente difícil causar daño físico, aclara Cox. Pero, ¿qué tal si el volumen es muy alto? Puedes llegar al umbral del dolor, que es de unos 140 decibeles, un poco más menos 160, te rompería el tímpano, y si lo subes aún más puedes incluso hacer que colapse tu pulmón, pero nada de eso te ha matado todavía. Bueno, pero lo de los pulmones ya es grave, entonces sí se puede usar como un arma. Recuerda el tamaño de los equipos que tienen que utilizar en los grandes conciertos a los que has ido. Ahora piensa que un ejército tendría que llevar todo ese equipo y mucho más. Un arma acústica no es un aparato muy práctico. Concluye nuestro primer experto. Y tiene razón, no solo sería muy fácil de detectar, sino que a los primeros que mataría sería a los que están más cerca, los dueños del arma. Quizás no es tan buena idea. En fin. Caso resuelto. No. Porque solo hemos hablado del sonido que podemos oír. ¿Qué tal si lo hacemos con frecuencias que están por fuera de nuestro espectro auditivo, el infrasonido? Durante la Guerra Fría, había una carrera para inventar nuevas armas mortales. El científico francés, Vladimir Gabreau, estaba ocupado desarrollando robots para los campos de batalla cuando su equipo se empezó a enfermar. Les daba náusea que duraba por días. Accidentalmente habían descubierto el infrasonido, ondas de unos 19 hercios, debajo del rango auditivo humano, y esa era la causa de la enfermedad. Diseñaron entonces unos enormes tubos de órganos, de alrededor del doble del tamaño de un bus de 2 pisos, para producir un ruido que, según calculaban, estaría en el rango de la muerte. Tras ponerlo a prueba, reportaron que todo el edificio tembló y que sus corazones, pulmones y estómagos sufrieron dolorosos espasmos que los hicieron llorar. Sin embargo, nunca nadie pudo replicar el experimento de Gabreau. Gracias a ello, no hay robots armados con infrasonido letal. Otro misterioso fenómeno. Una noche de esa misteriosa será conocida como la década de 1980, un experto informático, conjurador aficionado y maestro en esgrima llamado Big Tandy tuvo una experiencia muy extraña. Él estaba trabajando muy tarde una noche en una fábrica que tenía la reputación de estar embrujada, cuando de repente sintió que lo invadía el pavor, cuenta el parapsicólogo Chris French de la Universidad Goldsmiths. Con el rabillo del ojo vio una aparición. Se aterró, pensó que estaba trabajando demasiado y se fue a casa. Cuando regresó al día siguiente, llevaba su florete de esgrima porque tenía que arreglarle algo. Lo puso en su tornillo de banco y para su sorpresa el florete empezó a vibrar. Pensó, oh, no, otra vez.
Pero como por suerte contaba con conocimientos científicos, Tandy dedujo que había una energía que venía de algún sitio y estaba causando esas cosas extrañas. Moviendo el florete por la habitación, notó que se movía en unas áreas pero no en otras y tras hacer unos cálculos, se dio cuenta de que debía haber una onda de energía infrasónica y que la fuente posiblemente era un extractor que había en el lugar. Interesante, pero, ¿y el fantasma de la noche anterior? Cuando escribió el reporte señaló que la causa posible era que la onda de alguna manera estaba haciendo vibrar su globo ocular, concluye la historia Dries French. Pero no su investigación del caso. French quiso poner esa teoría a prueba y construyó su propia habitación embrujada, la llenó de infrasonido y otras ondas electromagnéticas asociadas con sensaciones espeluznantes y participantes en el experimento. Cuando salieron, muchos reportaron haber tenido sensaciones raras, y cuando analizamos los cuestionarios nos dimos cuenta de que las habían experimentado tanto cuando había ondas como cuando no. Revisando un poco más los resultados, comprobamos una vez más que si le dices a un grupo de gente que si entran en un lugar pueden tener sensaciones inexplicables, los más sugestionables las van a sentir. Así que descartamos el infrasonido para las armas mortales de Kate Bush. Lo que no podemos descartar del todo son las armas sónicas. No matan pero... Mujer desesperada tapándose los oídos. Algunas armas sónicas no letales han sido desarrolladas en el pasado, como la Squawk Box y Curdler. Ambas emitían sonidos desagradables para dispersar multitudes. Y en 2012 se filtró un informe de Estados Unidos que contenía una gama de nuevos dispositivos, como la granada mejorada Flashbang, que temporalmente te ciega y te deja sordo con 140 decibeles. Además, hay sonidos para dispersar adolescentes. Uno de ellos, que usan tiendas que no desean su presencia, es la música clásica. No tiene nada que ver con el umbral de dolor, pero es muy efectiva, señala Trevor Cox. Hay otros métodos más controvertidos, agrega, en los que se usan sonidos que solo pueden oír personas de 20 y pocos años, pues las células de pelo en sus oídos no se han insensibilizado aún y no han perdido las frecuencias más altas. Se trata de transmitir ese tipo de sonidos en un volumen muy alto, es muy desagradable. Mucho más allá de lo desagradable es la idea de que la música se ha usado como una forma de tortura. Hay muchos usos militares en este sentido, señala Cox. Yo recuerdo cuando el político, militar e informante de la CIA panameño Manuel Antonio Noriega estaba refugiado en una embajada en Panamá y el ejército estadounidense tocaba Bruce Springsteen por unos enormes parlantes, eso es una batalla psicológica. Barry Manilow, Barney el dinosaurio, Rem, Rage Against the Machine, todos han sido usados para torturar psicológicamente. El ruido puede romperte el tímpano a 160 decibeles, que es un poco más ruidoso que pararse al lado del motor de un jet, o puede colapsar tus pulmones a 200 decibeles. Pero el tamaño del equipo necesario para hacer daño hace que no sea práctico tener un arma sónica. El infrasonido ha sido vinculado a sensaciones espeluznantes, pero solo si eres sugestionable. Al parecer el efecto más poderoso del sonido sigue siendo psicológico, para bien y para mal. Uno de los temas que poco se tocan, o que se tocan con poca seriedad, es el tema del demonio. Esto ha hecho que, sobre todo en la actualidad, mucha gente dude incluso de su existencia, atribuyendo el mal a situaciones puramente psicológicas o de orden natural. La Sagrada Escritura es consistente en afirmar la existencia de este ser espiritual, el cual busca por todos los medios de destruir al hombre y su felicidad. Es por ello que es importante esta catequesis, sobre todo en el tiempo de Cuaresma, en el que la liturgia nos presentará la lucha de Jesús con el adversario de Dios y de su reino, para tratar de dar una visión más clara del demonio, de su acción y de su influencia en nuestras vidas y en el mundo en general. Empecemos diciendo que el demonio no es un ser eterno, pensamiento difundido por el maniqueísmo, el cual ve en él el principio del mal, coexistente con Dios, principio del bien. El demonio es una criatura creada por Dios, por lo que en su origen fue bueno. La escritura nos dice que su nombre era Luzbel, es decir, luz bella. Diferentes comentaristas de todos los siglos lo identifican como el ángel más bello, el cual debido a esa extraordinaria belleza se llenó de soberbia y se rebeló contra Dios, siendo así arrojado de su presencia para siempre. La Iglesia enseña que el demonio primero fue un ángel bueno, creado por Dios como dice el Concilio de Letrán. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos, DS 800, SIG 391. Podemos decir que en la lucha espiritual que se desarrolla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se encuentra implicado el demonio, como un auténtico adversario.
su inteligencia angelical supera grandemente la nuestra, por lo que su acción es temible y su poder busca únicamente desorientar, deprimir y finalmente destruir. Cuando hablamos del demonio nos encontramos ante el misterio del mal y de la perdición eterna. Satán o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a Dios y su designio. Su opción contra Dios es definitiva. Intentan asociar al hombre en su rebelión contra Dios. SIG 538. Otra de las cosas que a veces nos causan confusión es si el demonio es uno o si son varios, y esto es debido a que a veces se habla del diablo, del demonio o de Satanás. Así pues, diremos que el nombre de Satanás es usado para indicar al jefe de todos los demonios, al cual podríamos identificar con Luzbel. Prácticamente esto mismo se podría decir en el término diablo. Sin embargo, este término indica una función de Satanás, y en general de todos los demonios, que es la de dividir, del latín diabolus. Finalmente el término demonio sirve para indicar a todos los ángeles rebeldes. Ahora bien, este último nombre, en el uso que le da el Nuevo Testamento, nos revela parte del misterio de estos seres malignos, ya que en él se muestra el caos que es el infierno. En el pasaje en el que Jesús se enfrenta al demonio de Gerasa, MC 5:10, este le pregunta: ¿cómo te llamas? Con lo cual, nos da a entender que habla con uno, en singular. A esta pregunta el demonio responde: me llamo Legión, pues somos muchos. En la respuesta notamos que responde en singular, pero que en realidad se refiere a una multitud. Así vemos que mientras que en Dios todo es orden y unidad, en el demonio todo es desorden y desunión. Todo en él es imperfecto e indeterminado. Es de esta manera como ejerce su acción destructiva en el hombre y en el reino, creando caos, desorientación y toda clase de perturbaciones que buscan únicamente quitarle la paz y la felicidad al hombre. Una de las tácticas favoritas y que en los últimos tiempos le ha dado muy buen resultado al demonio, es el pasar desapercibido o hacerle creer a la gente que no existe, y que todo esto es un mito inventado por la iglesia o en el mejor de los casos, por el mismo hombre ante el misterio del mal, de la enfermedad, etc. De ahí que hoy se busque hacer creer a la gente que dado que el demonio no existe, tampoco existe la tentación, ni la perturbación ni posesión diabólica. Sin embargo, el testimonio de la Biblia no deja lugar a dudas sobre la acción del poder del demonio, dado que sería muy extenso el análisis de todos los textos en los que Jesús combate al demonio y demuestra así su existencia. Nos limitaremos a presentar, a guisa de ejemplo, el caso del epiléptico endemoniado MT 17, 14, 18, MC 9, 14, 29, LC 9, 33, 45, ya que este pasaje ha sido usado frecuentemente para decir que Jesús en realidad, lo más que se le puede atribuir al caso, es el haberlo sanado de una enfermedad de tipo psiquiátrica. El caso del epiléptico se desarrolla después de que Jesús ha regresado de la transfiguración, y se encuentra con que sus discípulos no han podido expulsar a un demonio. En este episodio han buscado, como ya decíamos, reducir el exorcismo realizado de Jesús a una simple enfermedad curada por el poder de Jesús. De acuerdo a un especialista, los síntomas presentados por el muchacho corresponderían a un ataque de epilepsia. 1. El enfermo grita. 2. Enseguida el enfermo se tira al suelo y se pierde la conciencia. 3. Continúa la fase tónica caracterizada por la rigidez. 4. Enseguida sigue la fase clónica con movimientos convulsivos, la respiración se hace difícil y le sale baba. Se corre en este momento el riesgo de que el enfermo se muerda la lengua y se rechinan los dientes. 5. Finalmente viene la fase de recuperación, la cual siempre es larga y penosa. Todas estas coincidencias prueban que el Evangelio confunde la posesión diabólica con una enfermedad. ¿Podemos decir que fue una sanidad o un exorcismo lo que realizó Jesús? En este pasaje nos encontramos, 1. Que sí se describen muchos de los fenómenos que se presentan en una crisis epiléptica. Esto es debido a que muchas traducciones han buscado conducir los síntomas del muchacho hacia esta enfermedad. Sin embargo, el texto griego nos ofrece una interpretación diversa. Esparase y no significa que el muchacho fue únicamente precipitado por tierra, sino que fue destrozado o lacerado de la misma forma que el arado lo hace con la tierra al hacer el surco. Por otro lado se presentan algunos aspectos que no tienen nada que ver con la epilepsia, como es el mutismo del muchacho, los impulsos suicidas al arrojarse al fuego y al agua, la reacción del muchacho al encontrarse con Jesús, todas ellas características que están relacionadas a la posesión diabólica.
Por otro lado, de acuerdo a la experiencia de los exorcistas, el demonio usa de las debilidades del poseído incluyendo sus enfermedades, y vemos que los evangelistas distinguen perfectamente entre poseído y enfermo, ya que mientras con los primeros se establece un diálogo con el demonio y se dan reacciones violentas que terminan con una orden de Jesús, en el segundo se da una terapia en las que se imponen las manos, se unge con óleo u otro signo de curación. Es pues evidente que el demonio es una realidad en el mundo y que puede ser capaz de destruir una vida. El demonio obra en este mundo con el poder que la misma escritura le reconoce, lo mismo que la experiencia secular de la Iglesia. Esta acción la ejercita de dos modos: por medio de la seducción y por medio de la constricción. La primera forma de obrar del demonio es también lo que conocemos como la tentación, y consiste en incrementar en nosotros el deseo, presentando por medio de engaños, una realidad que es en sí misma mala y destructora, pero que sabe esconder muy bien bajo la apariencia de un bien, como lo podemos ver claramente tanto en el paraíso como en las tentaciones de Jesús, en donde se les ofrece el poder, el placer y la gloria. Es la manera como engaña y atrapa a sus víctimas para llevarlas al pecado, que en ocasiones puede incluso llevarlas hasta hacer un pacto con él, a fin de tener todo cuanto le ha sido ofrecido. Esto en principio aparece como un bien, pero pronto se desenmascara descargando sobre su víctima todo su odio, destruyendo su vida y todo cuanto tiene a su alrededor. Debemos saber y recordar siempre que Satanás no tiene amigos, solo esclavos, es tan hábil que sabe desestabilizar el alma y llevarla a sus terrenos como son el espiritismo, curanderismo y en general la búsqueda del conocimiento al margen de Dios, en donde fácilmente pude ir teniendo mayor participación en su vida hasta incluso llegar a la posesión. Sobre estas prácticas la misma Biblia nos previene. Dentro de la constricción, podemos distinguir diferentes maneras en que el demonio actúa. Entre ellas están los maleficios y los sortilegios. Estos, aunque no son comunes pues la mayoría de las veces, se confunden con enfermedades de tipo psíquico o sobre todo con sugestiones, la Iglesia reconoce que existe una forma de obrar del demonio en la que por medio de objetos y pociones preparadas por aquellos que tienen pacto con él, son capaces de producir males morales e incluso físicos en las personas. Cuando esto sucede es necesario recurrir a lo que se llama liberación, con el fin de erradicar el maleficio o la factura realizada sobre una persona. En algunos casos es incluso necesario recurrir al exorcismo, en los casos en que esto está ligado a objetos, estos deben ser tratados con mucho cuidado y por alguien que sabe de esto con el fin de evitar daños mayores. El demonio es un ser perverso y utiliza todo cuanto está a su alcance para destruir. Lo peor es que en estos casos, las víctimas no solo son a los que se les hace el maleficio, sino principalmente quien lo procuró, pues ha entrado a tomar parte activa en el proyecto del mismo demonio. Por ello el acudir con magos, hechiceros y curanderos lejos de resolver cualquier problema lo empeoran y dificultan, pues lo que podría haber sido algo relacionado con la psicología puede transformarse en una verdadera enfermedad espiritual e inclusive en una perturbación o una posesión. El demonio usa de la constricción sobre dos tipos de personas: A, aquellas que se abandonan a él con el pecado o con el pacto, y B, aquellas que constituyen un peligro para su reino. Cuando el demonio va hasta el final de su obra malvada, es cuando se encuentra uno ante el caso de la posesión, los cuales de ordinario son pecadores que se han abandonado a él, de modo que es posible que los posea. En los santos y en quien busca con radicalidad la santidad, el demonio produce en ellos lo que se conoce como obsesión, a través de la cual busca desestabilizar su acción, hacerla ineficaz, y que finalmente desistan de este propósito. Para ello usa de todos los medios a su alcance incluyendo la perturbación física. Ya decíamos más arriba como una de las tácticas favoritas del demonio, para poder actuar con más libertad y eficacia es el de persuadir a la gente de que él no existe. De hecho, podemos decir que el gran éxito en nuestros días de Satanás, es el haber sustituido su acción directa, la cual suscitaba miedo, por una acción orgánica y anónima, invisible, la cual avanza en el tejido social sin ruido, sin dejar la firma del príncipe de este mundo, el cual se sirve de agentes humanos, estratégicamente colocados para lograr su presencia y su acción en el mundo. De esta manera busca gobernar sin aparecer. Es de esta manera como está logrando, y de esto somos testigos todos nosotros, la exaltación del hombre y la marginación de Dios.
La tentación del paraíso, tenida como mito, ha venido tomando forma concreta en nuestra sociedad. Serán como dioses Gen 3,5, esto ha causado un rechazo sistemático de Dios en muchos sectores de la humanidad, el cual enmascarado en el laicismo va haciendo de Dios, no el órgano rector de las conciencias, sino simplemente un ser marginal al cual se le da culto el domingo, si acaso, pero que está, más aún, que debe estar al margen de la vida, pues su acción solo impide el crecimiento del hombre. Así Dios no solo deja de ser el rector de la vida, sino que su figura se convierte en la de un tirano que oprime al hombre y lo confina a la oscuridad de la razón, principio de la gran estratagema del demonio con Adán y Eva. Compárese Gen 3,3. Podemos decir que después de la fase agresiva del siglo XIX y al principio del XX, Dios, desintegrado de las conciencias, ha venido a ser el gran ausente. Podemos constatar cómo el ateísmo ha tomado ahora la forma de agnosticismo, que según algunos datos, se calcula que de seguir esta tendencia secularizante, para el siglo XXI habrá una proporción de 4:1, de cada 4 individuos 3 serán agnósticos y 1 creyente. La humanidad adolescente del siglo XIX, ha hecho del progreso un ídolo. Casi podríamos escuchar la voz burlona del demonio. Hombre, ya eres un adulto. Eres el rector y señor del mundo. Tú posees la ciencia. Tú no tienes necesidad de Dios y de la providencia. Con la ciencia tú podrás vencer la pobreza, la enfermedad, la guerra e incluso hasta la misma muerte. Dios te tenía como esclavo, pero mírate ahora hecho ya un adulto listo para la libertad. Date pues cuenta que Dios no existe, tú puedes ahora decretar impunemente lo que tú quieras, incluida la muerte de Dios, pues tú eres ahora el Dios del futuro. Gentes como Karl Marx, 1818-1883, Lenin, 1870-1924, Auguste Comte, 1798-1857, Charles Darwin, 1798-1857, Friedrich Nietzsche, 1844-1900, Sigmund Freud, 1856-1939, y Jean-Paul Sartre, 1905-1980, son entre otros algunos de los que han contribuido poderosamente a diluir e incluso a erradicar la idea de Dios en la sociedad. Vemos hoy en día que pese a todos los esfuerzos hechos por el hombre para vencer el hambre, la pobreza, la enfermedad y la muerte, han sido en vano, y que incluso nunca como hoy el hombre vive en una situación de miseria física o espiritual como nunca en su historia la había vivido. Y es que el hombre al olvidar su origen y su destino ha venido a caer en el absurdo. Vemos con tristeza que la principal industria de nuestro planeta es la fabricación y venta de armamento. La droga se ha estructurado a un nivel mundial y es capaz de envenenar a toda nuestra juventud, el mismo amor se ha ido convirtiendo poco a poco, pero con paso firme, en simple erotismo, el cual se preocupa únicamente de gozar sin concebir, o lo que es peor de concebir pero sin generar, con lo cual se ha convertido en un instrumento de muerte. El aborto, legalizado e impulsado, muchas veces subvencionado, es causante hoy en día de más muertes de las que se realizaron en los campos de exterminio en todo el mundo. Todo esto no es sino el rastro que va dejando el príncipe de este mundo en su afán por destruir la vida y la felicidad del hombre. Todo lo anterior ha servido como caldo de cultivo para lo que conocemos como el satanismo, el cual puede ir desde su culto hasta el pacto diabólico, en el cual el demonio continúa como lo hizo con Cristo, ofreciendo el mundo entero a cambio del alma de su adorador. El satanismo, aunque ha existido siempre, se puede decir que nunca como ahora ha tenido un desarrollo tan fuerte y sobre todo abierto y organizado, causado principalmente por el reconocimiento legal que en muchos lugares se le ha dado, bajo la premisa de la libertad de culto, sin pensar que este culto es el principal destructor de la misma libertad y de la sociedad. Como el principal exponente puede considerarse a Aleister Crowley, 1875-1947, nacido en Inglaterra, el cual fue conocido como el hombre más perverso de la historia, nombre del cual él mismo se vanagloriaba. Murió a los 70 años, totalmente destruido por la droga y abandonado de todos sus seguidores. En las misas negras que practicaba, se realizaban sacrificios de animales y grandes orgías en medio de droga y masoquismo. En la actualidad, los seguidores de estas sectas han llegado a practicar sacrificios humanos y a comerse el corazón de sus víctimas. Uno de los ejemplos más notorios a nivel mundial de estas sectas es la de Final Church, la cual fue responsable de la muerte y masacre de la famosa artista Sharon Tate el 8 de agosto de 1969. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.